a ver lo que son antagonistas adrenérgicos, alfa y beta, al igual que la... Entonces los antagonistas tienen pues antagonistas de receptores alfa y antagonistas de receptores beta. Los antagonistas de receptores alfa tienen los no selectivos, o sea, significa que actúan en alfa 1 y en alfa 2. Y los selectivos los que actúan solo en alfa 1 y selectivos los que actúan en alfa 2. Los no selectivos, por ejemplo, tienen la fenoxibenzamina, la efentolamina, que actúan antagonizando alfa 1 y alfa 2. Generalmente se utilizan en hipertensión maligna producida por feocromocitoma. Esta es la indicación precisa. Hay otras indicaciones, algunos utilizan, pero la selectividad por alfa 1 tiene también dos indicaciones precisas. La prazosina, que es, todos estos disminuyen la resistencia vascular periférica, pero algunos de ellos actúan a nivel del músculo, del músculo de la vejiga y el músculo para relajar el músculo del cuello de la vejiga y relajar también los músculos de la próstata a nivel prostático. Entonces, en ese contexto, se utilizan para la hipertrofia prostática benigna. Entonces, terazocina se utiliza para hipertrofia prostática benigna, doxazocina, también alfusocina, tamsulosina se utilizan. La prazosina es la única que se utiliza, pero todos estos bajan la presión arterial, pueden producir hipotensión ortostática también. Los antagonistas beta, los no selectivos, tienen nadolol, propanolol, timolol. Muchos de ellos se utilizan como para tratamiento de glaucoma y otros, lógicamente, para disminuir la presión arterial o disminuir el gasto cardíaco en ciertas, que los vamos a ir viendo en ciertas patologías. La selectividad por beta 1, acebutolol, atenolol, bisoprolol. ¿Cuál es la diferencia entre ellos los no selectivos? Que antagonizan beta 1 y antagonizan beta 2. Y si antagonizan beta 2 van a producir, por un lado, a nivel bronquial van a producir broncoconstricción. A nivel de vasos van a producir vasoconstricción, o sea, va a aumentar un poco la presión. Y a nivel del útero va a producir contractura uterina. Entonces, no está indicado esto. Yo no le daría estos a un paciente que es asmático o a un paciente que está gestando. No le daría. Y no le daría a un paciente también que, bueno, que tiene hipertenso, mucha hipertensión porque le puede subir más la presión. Entonces, estos son los no selectivos. Y estos son los selectivos que solamente antagonizan beta 1. Sin embargo, por eso le digo, pero estos son, sin embargo, el hecho de que antagonicen solo beta 1 no significa de que no puedan antagonizar beta 2 en algunos casos, por eso están contraindicados desde el punto de vista clínico, dar también en pacientes que tienen asma, etcétera, etcétera. Los no selectivos de tercera generación, esos que actúan en beta 1 y algunos actúan en alfa, o sea, no solamente beta, sino en alfa, carvedilol, la betalol, que estos se utilizan sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria. Selectividad por beta 1 en tercera generación, betasolol, celiprolol, o sea, vamos a ver luego cuál es la significancia clínica de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que pasa cuando hay esto? Cuando hay el bloqueo, por ejemplo, acá tiene la norepinefrina, actúa en estos receptores normalmente en alfa 1, alfa 2 y beta 1. Pero cuando está un bloqueo no selectivo, o sea que bloquea alfa 1 y alfa 2, incrementa la acción en beta 1. Pero si da un bloqueador selectivo, por ejemplo, alfa 1, pues tiene acción en incremento en alfa 2 y su acción normal en beta 1. Pero además, en hipertrofia prostática benigna, que hay prácticamente el alfa 1 bloqueador, la terazocina. En aumento de presión arterial también, esto disminuye la presión arterial, la terazocina, y disminuye a sacar, este es el músculo del cuello de la vejiga y el músculo acá, relaja estos músculos y por lo tanto va a miccionar el paciente. O sea, el paciente que tiene hipertrofia prostática benigna podría tomar terazocin o tamsulosine, etcétera, etcétera. Acá
¿cómo se llama? El cuello de la vejiga y el glóbulo de la próstata. Inhibe la estimulación adrenérgica del músculo de la próstata y del cuello de la vejiga. O sea, y acá tenemos bloqueadores alfa, los no selectivos, benzamina, que se utilizan generalmente para el tratamiento de, de feocromocitoma. Bloqueadores selectivos, alfa 1, prazosin, terazosin. En receptores alfa 2 tenemos el idaxosin, la ioimbina. ¿Cuáles son cuál es el problema en consecuencias generales de bloqueo alfa? A nivel cardiovascular, cuando bloquea alfa, depende del bloqueo alfa 1, disminuye la resistencia vascular periférica. Hay taquicardia y liberación de renina, inversión del efecto de la adrenalina. Otros efectos puede haber miosis. Relaja el músculo liso del cuello de la vejiga urinaria y próstata y facilita la salida del flujo urinario. Inhiben la eyaculación, incrementan la liberación de renina. Entonces, por esta razón, tiene su uso en hipertrofia prostática benigna cuando la micción no es buena, entonces le incrementan. Entonces, los antagonistas alfa 1. La fenoxibenzamina y la fentolamina, que es por viento venoso, se utiliza en feocromocitoma. Y lógicamente la fentolamina se utiliza también en extravasación de vasoconstrictores. Acá están los agentes selectivos, la prazosin, terazosin. La vida media del prazosin es corta, el terazosin más prolongada y el doxazosin mucho más prolongada. Pero cuando uno, generalmente todos estos, sobre todo el prazosin, y también hemos mencionado clonidina, y también hemos mencionado los beta bloqueadores, los alfa bloqueadores, etcétera. Estos fármacos, cuando uno trata hipertensión arterial, no solamente se trata de bajar la presión arterial. Mi objetivo no solo es bajarle la presión, porque yo le tomo la presión a la hora que puede ser 2 veces al día, 3 veces. Mi objetivo principal, o sea, eso es lo que le llaman, la variable principal es bajar la presión, pero las variables duras que le llaman es disminuir mortalidad. Las variables duras también es disminuir las complicaciones de la enfermedad. Y las variables duras también es disminuir los factores de riesgo. Entonces, yo tengo que escoger para la presión arterial medicamentos que no solo me bajen la presión, sino también evitan por ejemplo, los que vamos a mencionar, disminuyen la mortalidad en un 50-60% y disminuyen las complicaciones y disminuyen factores de riesgo. ¿Y cuáles son los grupos de antihipertensivos que están demostrados? Primero, los moduladores de renina-angiotensina, entre ellos los inhibidores ECA, los inhibidores de angiotensina, en primer grupo. El segundo grupo son los bloqueadores de canales de calcio. Tercero, los diuréticos. Y en cuarto grupo tenemos ya los beta bloqueadores. Los antagonistas alfa 1 prácticamente se usa, pero no se usa solo para bajar la presión, se usa asociado, porque hay estudios, por lo menos no conocemos estudios que hayan bajado mortalidad. Entonces, a eso se administra por vía oral, sufren variable metabolismo. Otros, la prazosidis con GD, también disminuyen, o sea, disminuyen el LDL colesterol, si está bien, pero aumentan el HDL colesterol. Entonces tienen una ventaja porque mejoran también la dislipidemia en estos casos. Solo esto, la prazosin. El LDL colesterol es el colesterol que produce daño y lo mismo los triglicéridos. Y el LDL es colesterol, el HDL colesterol es el colesterol bueno. Entonces la prazosina tiene acción, o sea, antihipertensiva y tiene acción mejorando, puede mejorar la dislipidemia por estos casos.
¿Cuál es el uso de bloqueadores alfa selectivos? En hipertensión crónica esencial moderada, dosis inicial debe ser la mínima efectiva, limitada a aplicación de emergencias hipertensivas. En emergencias lo aplican algunos. Bueno, ¿qué es una urgencia y qué es una emergencia? O sea, primero es una crisis. Una crisis hipertensiva es cuando la presión arterial sistólica está mayor de 12, mayor de 120. Esa es crisis hipertensiva. La diastólica puede estar en 18, 20, 22. Pero dentro de la crisis se clasifican emergencia y urgencia. Urgencia es pues, la misma, la crisis hipertensiva, pero que todavía no está produciendo daño de órgano blanco, o sea, no hay hemorragia cerebral, no hay infarto cardíaco, no hay angina, no hay insuficiencia renal. Pero la emergencia hipertensiva sí. La emergencia hipertensiva, sí, hay daño cardíaco. Y si hay daño cardíaco, tenemos poco tiempo, 2 horas, para poder bajar la presión y evitar que el daño progrese. Esa es la... Y la otra indicación es la hipertrofia prostática benigna. Las reacciones adversas de los alfa no selectivos, hipotensión ortostático, taquicardia, vértigo, disfunción sexual. Ahora tiene los bloqueadores beta. Ya hemos visto bloqueadores alfa, ahora falta bloqueadores beta. Bloqueadores beta 1 y beta 2 no selectivos, propanolol, nadolol, pindolol, timolol. En receptor alfa 1 y beta 1 es carvedilol, labelatadol, que hemos visto en antes los antagonistas de tercera generación, pero actúa en alfa y beta, que generalmente se utilizan para insuficiencia cardíaca refractaria. Los bloqueadores selectivos son estos, atenolol, acebutolol. Los bloqueadores cardiovasculares, tanto los selectivos como los no selectivos, una de sus reacciones adversas que son frecuentes o de repente no puede ser muy frecuente, pero son de gran impacto y que no los colegas no lo vemos o no lo monitoreamos o no le decimos al paciente es la bradicardia. Por favor, cuando administren uno de estos medicamentos bloqueadores de beta, selectivo o no selectivo, tenga que decir al paciente controle su pulso. Su pulso, generalmente, ¿cuánto es su pulso? 80, se mantenga en 80. Si le baja a 60, está bien, 65. Pero si ya le baja de 60 a 50, por favor, avíseme. Hay que suspenderle, bajarle la dosis, qué sé yo. Un paciente, le recetan acá atenolol, le recetaron 50 miligramos por problema de, digamos, por hipertensión arterial. Y le dicen, bueno, yo vivo en provincias, ¿sí? Anda a provincias, no hay problema. Estaba muy bien con su presión arterial, pero llegando a provincia por la altura y por otro problema probablemente, de dieta, qué sé yo, le incrementó la presión arterial, fue al hospital y le dijeron que se aplique el doble, o sea, 100 miligramos. Con 100 miligramos de atenolol, el paciente empezó, doctor, me mareo, me quiero caer, entonces estoy un poco mareado, doctor. Te voy a dar un selectivo, otro selectivo, porque el acebutolol es selectivo, el atenolol es selectivo, pero un extra selectivo, este se va a actuar, pero estaba actuando en beta 1. Le empezó a bajar el pulso y se cayó, como 3 veces se cayó al suelo, han tenido que levantarlo, y por último tuvieron que traerlo a Lima de nuevo, y prácticamente estaba un poco más y hacía un bloqueo un bloqueo auriculoventricular. Pero le quitamos el bloqueador y empezó a mejorar. Entonces, es importante, cuando se da esto, el paciente en bradicardia, hay que suspender, hay que suspender el atenolol o el beta bloqueador. Y si hay una bradicardia sintomática, se le da atropina, pues, o se le da cualquiera de esos. Ya hemos mencionado también el isoprenalina o adrenalina en algunos casos. Acciones de los antagonistas beta 1. Los que actúan, por ejemplo, esto de acá es el propanolol, que es un no selectivo. Actúa broncoconstricción.
Si el paciente es asmático y yo le quiero dar un beta bloqueador, no le debo dar porque va a producir broncoconstricción. Como actúa, es bloqueador beta 2 también en los vasos sanguíneos profundos musculares, va a producir vasoconstricción porque generalmente produce el beta 2 agonista, produce vasodilatación. Como hay liberación de la renina, va a haber aumento de la retención de sodio, aumento de se retiene sodio. Y a nivel cardíaco disminuye el gasto cardíaco. Entonces, el propanolol actúa en diferentes medios no selectivos. En cambio, el selectivo solo actúa a este nivel, lógicamente con dosis adecuadas y con respuesta del paciente, porque hay algunos pacientes, por ejemplo, el atenolol, en algunos casos les produce estos efectos, o sea que hay que tener mucho cuidado. Por eso que algunos mencionan, en asma bronquial ningún beta bloqueador. Efectos derivados del bloqueo beta 1 en sistema cardiovascular, inotropo negativo con inotropo negativo lentifica la conducción, disminuye el consumo de oxígeno, disminuye la presión arterial. Al disminuir el consumo de oxígeno, por ejemplo, se utiliza en los pacientes que tienen angina para disminuir la carga. Y el otro, lentifica la conducción también, o sea, disminuye, esto puede producir bloqueo cardiovascular también. En el riñón disminuye la secreción de renina. Entonces, en los ojos disminuye la producción del humor acuoso, por eso se utiliza en glaucoma y disminuye la presión arterial. El bloqueo beta 2 en los bronquios produce broncoconstricción, ya vimos en la lámina anterior. En hígado, lógicamente inhibe la lipólisis, glicogenólisis estimulada por epinefrina, retarda la recuperación de la glicemia en diabéticos, enmascara los síntomas tempranos de hipoglicemia. ¿Por qué me refiero a esto de hipoglicemia? Generalmente la hipoglicemia se observa en ciertos pacientes que tienen ciertas patologías, pero la mayor parte de veces ven pacientes diabéticos que están utilizando hipoglicemiantes orales. ¿Y qué es lo que produce la hipoglicemia? Uno de los signos que son de importancia clínica es que produce daño cerebral, disminuye el transporte de oxígeno al cerebro y esas neuronas se dañan irreversiblemente. Entonces, la hipoglicemia es tan importante, tan severa como la misma diabetes, la complicación de diabetes. Entonces, en esos casos, pero ¿cómo evalúo, cómo veo a un paciente en la clínica, un paciente hipoglicémico? Generalmente los pacientes hipoglicémicos cuando están bajan mucho la glucosa tienen descarga de catecolaminas y si se descarga la catecolamina el paciente suda, sudoración frío, la presión arterial está un poquito aumentado, el pulso también está un poquito aumentado. Entonces digo, no, esta es una hipoglicemia. Cuando hay hiperglicemia, dice acidosis diabética, el aliento es acetónico y hay acidosis, etcétera. Entonces le tomo su glucosa y de inmediato debo darle un terrón de azúcar o ponerle glucosa a la sangre para destrocen la sangre para que aumente su glucosa. ¿Y qué es lo que pasa si el paciente está recibiendo beta bloqueadores? No enmascara los síntomas, no me doy cuenta de que está haciendo hipoglicemia. Entonces hay que tener cuidado en eso. El bloqueo beta 1 y beta 2 aumenta en las lipoproteínas de muy baja densidad y disminuye el HDL, o sea, al disminuir el HDL tiene mayor riesgo de problemas de colesterol y disminuye el LDL, bueno, un poco, pero también disminuye el HDL, que es el colesterol el protector. Agentes individuales, propanolol. Este es atraviesa barrera hematoencefálica, etcétera, actividad anestésica. El nadolol tiene su pobre metabolismo hepático, duración del efecto prolongado, excreción renal sin modificación, o sea, no hay necesidad
de ajustarle la dosis. Vida media prolongada, se prolonga en insuficiencia renal mucho más, lógicamente. Acá está la vida media de cada uno de los antagonistas. Desde el molol 10 minutos hace 3 horas, 4 horas, y algunos el navidolol y el nadolol 12 a 24 horas. ¿Para qué nos sirven estas vidas medias? Acá el humolol tendría que darle pues cada cierta tiempo, o sea, me sirve para crisis de repente. El acebutolol le tengo que dar 3 o 4 veces al día. 4, 4, 8, sí, 3 o 4 veces al día. El pindolol también me sirve, la vida media me sirve para calcular la, el intervalo de frecuencia o calcular las frecuencias de dosis al día. El metoprolol le doy 3 o 4 veces al día. El propanolol le doy 2 o 3 veces al día. Lo mismo el timolol. El carvedilol le puedo dar 1 vez o 2 veces al día. Y esto le doy 1 vez diaria nomás, no le puedo dar. Para eso me sirve la vida media de los productos. Es como recorderis de la primera unidad. ¿Cuáles son las reacciones adversas del propanolol? Prácticamente son fatiga, broncoconstricción, disfunción sexual, arritmias. Cuando se le retira bruscamente, cuando se da un antihipertensivo, generalmente los alfa beta, los inhibidores SECA y los inhibidores de angiotensina sí se pueden retirar bruscamente, pero hay que controlarlos de todas maneras la presión arterial porque puede haber crisis hipertensiva. Pero el propanolol no hay que descontinuarlo muy bruscamente, ni lo mismo el alfa-metildopa ni la clonidina. Toxicidad de los beta bloqueadores. Exacerbación de la insuficiencia cardíaca decompensada, hipotensión, bradicardia, ya le hemos mencionado. Empeoramiento del asma bronquial, trastorno vasoespástico, encubrimiento de signos de hipoglicemia, ya lo mencionamos también, y encubrimiento de signos clínicos de hipertiroidismo. En el hipertiroidismo también, como vamos a ver, también hay descargas de catecolaminas en la crisis hipertiroidea. Entonces, si yo le estoy dando un beta bloqueador, no me doy cuenta, pero la crisis hipertiroidea igualito se manifiesta por sudoración caliente, taquicardia, entonces más hiperactivo. Entonces, pero si yo le doy un beta bloqueador, está usando, de repente no me doy cuenta y produce esto, encubrimiento de signos de... Y lógicamente, lo que hemos visto, no suspender bruscamente, tanto para los beta bloqueadores como para los agonistas alfa 2. El feocromocitoma, luego de usar los alfa agonistas, los no selectivos, bloqueo alfa, luego bloqueo beta, luego bloqueo alfa. Otros usos clínicos de los beta bloqueadores en glaucoma, acción tópica, timolol, levobunolol. En tirotoxicosis se utiliza el propanolol, generalmente que es un no selectivo. En profilaxis de migraña, disminuye la frecuencia e intensidad. Se utiliza, que eso lo van a ver en la próxima clase, en la próxima unidad ya, cuando veamos esto, los autacoides. Tratamiento de temblor esencial, o sea, es diferente que el temblor del Parkinson, para disminuir las manifestaciones somáticas de la ansiedad. Cuando hay ansiedad, pues hay descarga de catecolaminas, entonces disminuye. A veces se le dice, tómate, en algunos casos hay mucha taquicardia, temblor con la ansiedad. ¿Cuánto pasa de qué? Beta bloqueador le dan dosis bajas. En tratamiento de síndrome de abstinencia alcohólica, los pacientes que están con síndrome de abstinencia, una de las terapias son darle también estos bloqueadores, beta bloqueadores, aparte de usar ansiolíticos, etcétera. Entonces acá tenemos usos terapéuticos de receptores, de antagonistas, receptores adrenérgicos, de los alfa y beta. Fentolamina alfa 1 y alfa 2 en hipertensión,
feocromocitoma, la pexobenzamina. La prazosina, característica taquicardia refleja mínima, hipertensión moderada, a menudo conjunto con un diurético, un antagonista de receptores beta. O sea, hemos dicho que la prazosina no se puede dar sola, sino se puede dar con otros medicamentos. Insuficiencia cardíaca congestiva grave. La terazocina, hipertensión leve a moderada y también se utiliza en casos de hipertrofia prostática benigna. El propanolol, que es, no sé, en angina, ya hemos dicho, feocromocitoma, arritmia cardíacas, migraña. El timolol, metoprolol, levodopa en hipertensión, en glaucoma. En glaucoma, generalmente en hipertensión también se utiliza. La, el nadolol, pindolol, pendolol, o sea, tiene la duración acá, es bloqueo beta-beta, se utiliza en hipertensión, en angina, hipertensión. El metoprolol se usa también, casi todos se utilizan. Los que se utilizan en glaucoma son el esbetasolol, el betasolol, el timolol también se utiliza. El abetolol, hipertensión benigna, en urgencias hipertensivas que hemos mencionado ya anteriormente. Y luego eso lo vamos a ver luego cuando hablemos de farmacología de la hipertensión. Tenemos acá la, este es otro resumen de lo que ya hemos visto, pero es para enfatizar. El cuadro generalmente es propanolol, receptores beta 1 beta 2 uso terapéutico en hipertensión, en glaucoma, en migraña como profilaxis, en hipertiroidismo para mejorar la frecuencia cardíaca y en angina de pecho para disminuir el gasto cardíaco y en infarto de miocardio también. Este es el propanolol. El nadolol y el timolol, o sea, en hipertensión, y el timolol en glaucoma. El acebutolol, atenolol, estos los selectivos generalmente se utilizan en hipertensión. El midolol se utiliza en hipertensión también. Y estos en hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva, los que son alfa 1 beta 2 los no selectivos. Pero acá vemos las reacciones adversas. Pueden haber bradicardia, hipotensión. Estos que no son selectivos pueden dar broncoespasmo también, contraindicado por lo tanto en asma bronquial y pueden producir broncoespasmo. O sea, los beta bloqueadores hay que pueden, aparte de, o sea, de una de las reacciones adversas, generalmente son bradicardia que hay que controlar y lo otro es esto, asma, sobre todo los no selectivos, pero también los selectivos, yo no le daría un selectivo, dependiendo, habría que ver cómo es su respuesta. Los alfa, estos son los alfa antagonistas adrenérgicos, la fenoxibenzamina, fentolamina, prazosin, es terazocin, la betalol, carvedilol, se utiliza, uso clínico feocromocitoma, el terazocin, prazosin en hipertensión, pero el terazocin se utiliza en hipertrofia prostática benigna. La betadol, carvedilol y crisis hipertensiva, insuficiencia cardíaca, el carvedilol, propanolol en angina, hipertensión arterial. Pero estas son las reacciones adversas que se presentan hipotensión postural, arritmias, hipotensión, ya hemos dicho, bradicardia, etcétera, hipotensión postural, contraindicado en asma, hepatotóxico, broncoespasmo, estos los que estamos viendo. Ahora, síntomas, fármacos que se utilizan para antagonistas alfa 1 adrenérgicos utilizados en el tratamiento de síntomas del tracto urinario bajo. O sea, hemos dicho que hacen, relajan los músculos del cuello, la vejiga en la uretra prostática, en la uretra prostática. Al relajar esos músculos, tienen bajo riesgo de hipotensión y entonces, al relajar esos músculos, mejoran la diuresis. Entonces, para síntomas del tracto urinario bajo, se puede usar el psilocibin, el tamsulosin,
el Daxosin y el Terazosin. Pero los que tienen el abscess, estos dos tienen bajo riesgo de hipotensión, porque todo esto, aunque el Tamsulosin, he visto pacientes que tienen, dicen, mira, desde que tomé el Tamsulosin empezó a bajarme la presión, pero hiperostática severa, yo le he suspendido. Sí puede producir, pero al parecer el alfa-sucin, sí. Entonces, este es un grupo para mejorar el flujo urinario por hipertrofia prostática benigna. Generalmente se utilizan los bloqueadores alfa, que son terazosin, doxazosin, talsurosin y alfuzosin. Pero tenemos otro grupo acá, en hipertrofia prostática benigna, otro fármaco para síntomas del tracto urinario, inhibidores de la fosfodiesterasa, el tadalafilo también lo utilizan, que además el tadalafilo se utiliza también para disfunción eréctil, pero también se utiliza para hipertrofia prostática benigna. También se utiliza un fármaco que es esto bueno, cuando veamos en gonadotrofina, inhibidores de 5-alfa reductasa, el finasteride, generalmente usado para prevención y progresión de hipertrofia prostática. Entonces, hasta acá tenemos los alfa, los bloqueadores alfa 1, que hemos visto cuáles son. Acá los inhibidores de 5-alfa reductasa, los inhibidores de fosfodiesterasa. Y tenemos otro grupo acá, los agonistas beta 3 adrenérgicos. Estos, que es el mirabegron y el bivegron, estimulan al detrusor de la vejiga y producen relajación sin comprometer la contractibilidad de la vejiga. O sea, entonces se utiliza en vejiga hiperactiva. Cuando tiene vejiga cada rato, le llama, entonces se utiliza en vejiga hiperactiva, incontinencia urinaria, se utiliza esto. Y en incontinencia también se utilizan los agentes anticolinérgicos. El beta-adrenérgicos no tiene efectos anticolinérgicos esto, porque si tuviera, estos sí son efectos si no tiene efectos anticolinérgicos en un paciente no le va a producir retención urinaria, no le va a producir sequedad de mucosas. El problema es que produce problemas de crisis hipertensivas. En algunos casos, he visto un paciente que le producía muchos efectos anticolinérgicos esto. Entonces le empezamos a dar esto, pero me dijo que él tenía mucha crisis. No, gracias, definitivamente no. Entonces tenemos los agonistas, los antagonistas alfa 1, tenemos los inhibidores de fosfodiesterasa, inhibidores de cipro, para mejorar los síntomas ¿cómo llamas? De hipertrofia prostática benigna, tanto como profilaxis como tratamiento. Pero tenemos los agonistas beta 3 y los anticolinérgicos para casos de micción frecuente, para casos digamos, de incontinencia urinaria, que tenemos esto en los agonistas beta 3 y anticolinérgicos, tolterodina, usibutinina, solifenacina. Pero para dar estos hay que utilizarte, por ejemplo, no recomendado para cuando tiene el volumen de retención más de 300. O sea, si tiene un volumen, si retiene orina más de 300 mililitros, no se le debe dar. Pero si no retiene orina mucho, no retiene menos, se le puede dar esto. Esto es importante, o sea, la retención de... Ahora tenemos el tratamiento de glaucoma. Glaucoma, definido como una neuropatía óptica, que se caracteriza por atrofia del nervio óptico, que puede acompañar de aumento o no de la presión ocular. O sea, la presión ocular aumentada es un componente del glaucoma, pero no es el glaucoma en sí. O sea, es como síntomas de glaucoma. Entonces, el glaucoma significa neuropatía óptica. Entonces, y hay dos tipos de glaucoma: glaucoma de ángulo abierto, de daño del nervio óptico, que produce pérdida progresiva de las células de los axones,
se manifiesta como trastorno de la visión inicialmente y posteriormente ceguera, si no se trata. Ojo, por eso hay que buscar eso. Y acá tenemos, por ejemplo, es el ángulo, el receso formado del ángulo lido corneal. Prácticamente esta es la forma como se deriva el líquido. Esto ya lo van a revisar con más detenimiento. Acá, luego tenemos acá el glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo estrecho. El glaucoma de ángulo abierto hemos mencionado que es una neuropatía óptica caracterizada por pérdida progresiva de la visión, seguida por pérdida de la visión central. Primero se pierde la visión periférica y luego la visión central. Actualmente, pero no siempre se acompaña, usualmente, dice, o sea, frecuentemente se acompaña de presión intraocular alta, pero no necesariamente, lo que significa de que de vez en cuando tiene que hacerse ver por su oculista, porque él le va a ver la retina, va a ver los nervios cómo están, y su presión puede estar normal, pero hay que hacerlo. Los mecanismos de incremento de la presión intraocular, ¿por qué se incrementa la presión intraocular? ¿Porque hay disminución del drenaje del flujo del humor acuoso? Porque hay un aumento de producción, o sea, o está produciendo más humor acuoso o no produce más, pero, o produce más también, pero no se drena. Ese produce hipertensión intraocular. El glaucoma de ángulo estrecho, que esta es una emergencia, caracterizado por estrechamiento o cierre del ángulo. Cuando esta vía de drenaje se cierra o es estrecha, se incrementa la presión intraocular bruscamente y daña el nervio óptico. Ocurre en ojos con cierta predisposición anatómica. El cuadro es severo y es una emergencia que requiere tratamiento de inmediato para evitar la ceguera. Puede ser con medicamentos o puede ser con quirúrgico. Y vamos a ver qué medicamentos. Yo recuerdo que tuve una paciente que en mi consultorio privado llegó, cuando llega al consultorio, menos mal que, bueno, había algunos pacientes y me dijo, doctor, por favor, quiero que me atienda de inmediato. Lo vi, le dije, le pedí permiso a los otros pacientes y le dije, bueno, ¿por qué? Porque lo vi con los ojos rojos. Y me dice, doctor, me estalla los ojos, me estalla. Entonces lo vimos y lógicamente yo no tenía tomómetro para medir la presión intraocular, pero a la presión, las pupilas estaban tensas, o sea, los párpados tensos. Ah, no, esta es una hipertensión intraocular. Menos mal que teníamos nosotros esto, pilocarpina, ¿no? Le aplicamos por vía para que le calme un poco, pero de inmediato me comuniqué con un oftalmólogo y el oftalmólogo me dijo, ¿tienes pilocarpina? Sí, le dije, ya le puse. Bien, pero mándamelo de inmediato, me dijo, de inmediato, tengo que verlo. No importa, yo lo espero, me dijo, porque tenía que ya era medio tarde, era las 7 de la noche, no sé, pero lo esperó. Y bueno, al final le dio su tratamiento y posteriormente creo que le hizo cirugía y mejoró el paciente. Entonces, es importante en glaucoma de ángulo estrecho y en glaucoma de ángulo abierto. Y acá la idea es, acá cómo se cierra el margen pupilar desde la cámara posterior. Entonces, acá cómo se cierra el ángulo y cómo puede haber problemas. Tratamiento para el glaucoma. Pero acá tenemos, por un lado, fármacos de aplicación tópica que incrementan el flujo. Acá está mal escrito, el flujo de salida del humor acuoso. Se incrementa el flujo. Las prostaglandinas, latanoprost, bipamatoprost. Los agonistas alfa-adrenérgico, pero alfa-2, clonidina, aproclonidina, brimonidina. Y los agonistas colinérgicos, pilocarpina, que hemos dicho para pilocarpina, carbacol, neostigmina. Fármacos que disminuyen la producción del humor acuoso, agonistas alfa, adrenérgicos, o sea, igual acá, pero beta 2, alfa 2, disculpe. Beta bloqueador, timolol, betatolol, son los que disminuyen la producción del humor acuoso. Y los otros, los inhibidores de anhidrasa carbónica tópica, que es la dorzolamida que se aplica, y los inhibidores de anhidrasa carbónica, los sistémicos, que es el diamos, inhibidores de anhidrasa carbónica, la, la zetazolamida, que es el diamos, es el nombre comercial, la zetazolamida es el nombre genérico. Dosis y administración requiere a veces administración de medicaciones múltiples, a veces
varias veces al día, y una o dos veces diarias en otro, depende del cuadro clínico. Y este es acá agentes que suprimen el influjo, o sea, los que inhiben la producción, beta bloqueadores, alfa 2 adrenérgicos, inhibidores de anhidrasa carbónica, los que incrementan la salida del flujo, prostaglandinas, alfa 2 también, alfa 2 hace las dos cosas, los agonistas colinérgicos y inhibidores del RHO quinasa, que es el netarloxudil también que se está utilizando, que incrementa el flujo. Ahora, como último, podemos ver esto también. Cuando ustedes vean un paciente que tiene la posibilidad de glaucoma, hay que ver que no esté, porque estos fármacos pueden incrementar el glaucoma. Glucocorticoides, pueden ser tópicos, pueden ser sistémicos, pueden incrementar la presión intraocular. Entonces hay que tener mucho cuidado. Generalmente cuando los se usan más de un mes, los corticoides de uso tópico ocular, está con gotas, con corticoides, al final puede incrementar la presión. Mucho cuidado. Simpático miméticos sistémicos, la efedrina, esto también, los antigripales, tomarlo puede incrementar la presión arterial. Los anticolinérgicos también tienen efecto con glaucoma ángulo estrecho, no en el ángulo cerrado, pero en ángulo estrecho sí. Y las gotas oculares para cualquier gota también que puede tener simpáticos miméticos o anticolinérgicos, tienen potencial para efectos adversos en glaucoma de ángulo estrecho, aunque no en ángulo abierto. Y con eso estamos terminando. Lamento. Bueno, pero vamos a hacer lo siguiente. Acuña no está. Agrada Sí estoy, doctor, disculpe. Presente, doctor. Agrada presente. a la torre.